para el Señor. Es tiempo de tu bendición. Hoy nos va a bendecir por su palabra. Créalo, yo lo creo. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano Pizarro. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Están felices? Amén. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. Hoy tenemos una bendición. Hoy tenemos una gran bendición. Amén, Señor. Viene un cocinero, pero es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a saludarle y darle la bienvenida como lo hacemos nosotros con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así vamos a pasar al pastor Pablo Pereira. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Feliz de estar acá, feliz de poder compartir, feliz por invitación. Le doy las gracias al Señor porque ha usado sus instrumentos. Ha usado a una compañera de trabajo, mi hermana Marilú. Le doy las gracias al Señor también por ella, por su vida, por su familia. Y hemos podido conocer al pastor, a la pastora y a muchos de ustedes ahí arriba, tomando oncecita, comiéndonos un completo, compartiendo algunas cosas que el Señor también ha hecho con nosotros. Amén, Señor. Decían ustedes el saludo de mi esposa, no pudo venir, pero ya nos conoceremos, espero que esta sea la última vez de que nos veamos. Y la verdad es que cuando se confirmó la invitación, yo no dudé en la palabra. Gloria a Dios. Inmediatamente el Señor puso en mi corazón una palabra, amada iglesia, que si usted la toma, si usted la cree con todo su corazón, su vida va a cambiar. Amén, Gracias, Señor. Amén. A veces hay palabras, hay situaciones, hay momentos que han marcado tu vida, iglesia. Así es, Padre. Así Y es, aún Señor. no recuerdo. Amén. Y espero que este día lo recuerdes por muchos años. Gloria a Dios. Porque tan solo si tuviésemos un granito de mostaza, ¿cierto? Como fe, aquellas cosas que estás esperando pueden suceder. Así es, Señor. Sí, Señor. Y la verdad es que yo soy muy consciente, por muchas cosas que me han pasado en la vida, de que los tiempos del Señor son solamente de Él. No hay nada que podamos hacer nosotros Así para apresurar algunas situaciones. Más bien siempre nos han dicho que los tiempos del Señor son calmos Así es, Señor. y que hay que esperar con Amén. paciencia. Pero esta palabra hoy día nos dice todo lo contrario. Hay una palabra en la Biblia, en Jeremías 1, Gloria a Dios. en el verso 11 y 12, en donde el Señor, en donde el Señor apresura lo suyo, Amén. donde parece ser de que no hay tiempo, que no hay alternativa, hay mucho trabajo, hay mucha necesidad. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Así es, Señor. Hay mucha incertidumbre en nuestra sociedad. Amén. Hay situaciones que no podemos dominar, más bien no hay nada que hacer más que recibir y entender lo que pueda suceder el día de Así es, mañana. Señor. Amén. Pero el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. Y hará las cosas de acuerdo a lo que Él estime conveniente. La palabra del Señor está en Jeremías 1, versos 11 y 12. Mi versión es la Reina Valera 1960. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije: veo una vara de almendro. Gloria a Dios. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra Amén. para ponerla por obra. Así es, Señor. Amén. Amén. Toma asiento, amada iglesia. Amén. Que el Señor les pueda bendecir, les pueda fortalecer. Yo soy un convencido de que las cosas del Señor
tienen su forma, tienen su espacio, tienen su manera específica. Así es, Señor. Pero también soy un convencido de que cada uno de nosotros debemos adecuarnos a su forma específica. Así es, Padre. Porque no es a su tiempo, no es a la manera que usted tiene, no es de acuerdo a su experiencia, Así es, Señor. es al tiempo de Dios, Amén. de acuerdo a lo que Dios va a hacer y va a utilizar Así es, mi Dios. de cada uno de nosotros. Amén. Amén. El Señor me ha dado la oportunidad de estudiar en la universidad y hemos sufrido bastante con un amigo. Y ahí estábamos ayer comentando acerca de una tarea que tenemos que entregar a fin de mes. Y él decía, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hablar de cómo nosotros, siendo parte del ministerio, siendo parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo, cómo podemos aportar desde lo que nosotros hacemos, desde nuestra profesión. Cómo nosotros los cristianos aportamos desde el punto de vista de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Y la verdad es que cuando me dijo eso, inmediatamente yo pensé en la respuesta y él ya la tenía. En realidad estaba tratando de planificar cómo presentarlo, porque finalmente nosotros los hijos de Dios no es que podamos aportar desde nuestra parte, desde nuestro dominio, desde nuestra profesión o desde nuestro oficio. Los hijos de Dios tenemos una identidad creada y somos hijos de Dios. Amén. No hay otra alternativa. Así es, Señor. El Señor nos ha provisto de talentos para desarrollar ciertos oficios o también nos ha dado la oportunidad de estudiar y nos hemos podido desarrollar en algunas áreas, pero el mismo que va a la iglesia, la misma que está en el hogar y la misma que el día de mañana realiza el oficio o va a trabajar, es la hija, es el hijo de Dios. Así es, Señor. Amén. Por ende, nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es disponer nuestro corazón a servir. Amén. Ya sea en la calle, en la oficina, donde sea. Así es, Señor. Cuando vemos la necesidad, debemos decir, heme aquí, Señor. Amén. Y sabéis que en particular, Jeremías, como otros profetas que fueron levantados, no tenían esa actitud. Pero ¿sabes por qué no la tenían? Principalmente porque ellos entendían en el fondo de su corazón de que no tenían la capacidad. Amén. Así es, Señor. Fíjate que en la antigüedad, antes de que viniera el Señor, el Espíritu Santo no estaba derramado como está ahora. Gloria a Dios. Por ende, lo que tenía que hacer Jehová era tomar a esa persona, llenarla y levantarla. Amén. Era diferente el trato. Así es, Señor. En este caso, cuando Jeremías es elegido, escogido y llamado, porque en Jeremías 1 nosotros podemos ver cómo es llamado Jeremías al servicio, él dice, pero si tan solo soy un niño, yo no puedo. Así es, mi Dios. Y fíjate lo bueno que es Jehová. Porque le dice que Él lo va a ayudar. Amén. Y si nosotros tuviésemos esa actitud, amada iglesia, constante, porque yo no dudo que la tenemos como iglesia, ¿cierto? Amén. Así es, Señor. Pero hay días en que no tengo fuerza. Así es, Señor. Hay días en que creo que yo no soy el indicado. Amén. Así Hay es, días Padre. en que no tengo dedos para el piano. Así es, simplemente. Señor. ¿Sabes tanto y cómo podemos sincerar nuestro corazón? Que a veces viene la persona con necesidad y tú sabes que tiene necesidad, te la encuentras en la micro y tú podrías avanzar 3 o 4 pasos y saludarla y tú te das vuelta y no quieres Así hacer. Aleluya. Pero no porque no quieras servir, es que no tenemos fuerza a veces. Amén, Señor. Terminamos tan cansados Así es. y a veces incluso sirviendo. Sí. Terminas agotado. Cuando tienes que orar por los demás, terminas mal. Así es, Señor. Y al otro día lo único que tú quieres es irte en la micro, en el metro, lo que sea. En tu autito, calentito, no sé. Y abrir los ojitos en la oficina y que nadie te moleste. Porque quieres descansar. A todos nos sucede. Así es, Señor. Y la verdad es que es parte de la vida. Somos así. Así es, mi Dios. Pero sabes que cuando tú te comienzas a disponer, las situaciones ocurren. Yo recuerdo que la primera vez que hablé del Señor trabajando fue en una diligencia que duró toda la noche. Y lo único que se me ocurrió en ese tiempo, porque tenía re poco conocimiento, nada, es decirle a la niña que había sido abusada por su padrastro
mirarla y decirle que todo iba a pasar, pero miro a la mamá y se me ocurre simplemente decirle, ¿sabes qué? Busca al Señor con todo tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Eso fue todo lo que se me ocurrió, es para lo que me alcanzó en ese momento. Y yo sentí que fue poco, me sentí mediocre, el Señor a esas alturas había hecho mucho por mí. Y sentí de todo corazón que debía prepararme. Pero más que prepararme, debía disponerme. Así es, Amén. Señor. Así es, Señor. Corría el año 626 a.C. y Jerusalén estaba viviendo un momento crítico, había mucha tensión en el ambiente, había muy poco temor a Jehová, había una declinación espiritual tremenda y en esos días tanto los de Egipto como los babilonios lo único que querían era anexar a su territorio a Judá. Ese era el ambiente. Estaban los enemigos alrededor y el pueblo estaba atento a cualquier circunstancia. Un pueblo que seguía siendo anárquico, un pueblo que seguía siendo contrario a lo que Jehová quería. Así es, Señor. Amén. Y ese es el contexto en que Jeremías se levantaba. Por eso algunos autores describen a Jeremías como el profeta llorón o aquel que lloraba por su pueblo. Pero ¿sabes qué? Ese llanto era súper profundo porque Jeremías como profeta en la antigüedad no solo era lo que hoy día conocemos. Hoy día generalmente reconocemos a alguien que es movido por el Espíritu Santo y muchas veces te profetiza situaciones o es conocido o conocida porque la toma el Señor y sin saber absolutamente nada te dice lo que está pasando y lo que va a pasar. Amén, Señor. Y Amén. nosotros podemos reconocer aquello que el Señor entrega. Así es, Señor. Pero en la antigüedad el profeta no solamente decía lo que sucedía porque Jehová, Dios, ¿cierto?, era quien lo conducía, sino que además era un crítico social. Así es, Padre. Él evidentemente lo que hacía primero es decirle, hey pueblo, estás haciendo las cosas mal. Jehová lo que quiere es que nos postremos a sus pies y Así es, hagamos las Señor. cosas como corresponde. Amén. Y como el pueblo hacía lo contrario, Jeremías lloraba, porque sabía lo que iba a suceder. Así es, mi Dios. Bien, entonces en ese contexto podemos entender de que había un pueblo que era insensible a la voz de Dios y eran ciegos además a la amenaza que estaba a su alrededor. Así es, Padre. Y sabes que en este punto nosotros, los hermanos menores de nuestros amigos israelitas, somos muy parecidos. Porque en esta situación en que yo muchas veces sirvo al Señor, vengo, me congrego, muchas veces lo que hago es dejar de tratar las situaciones que me aquejan a diario. Entonces, ¿sabe lo que empieza a pasar muchas veces en la iglesia? Yo voy y sirvo porque sé el oficio. Así Pero es. me olvido que día a día el Señor también quiere tratar con mi corazón. Amén. Y cuando me acuerdo es porque me agarraron, Así es porque Señor. me sostuvieron, Amén. es porque no tengo fuerza. Y cuando la iglesia comienza a actuar de esa manera, la verdad es que comenzamos a vivir una religión. Así es, Señor. Que llevamos el oficio bien llevado, con mucho temor, pero nos olvidamos de nuestras situaciones. Así es, Padre. A veces las dejamos de lado por el otro porque vemos que en el otro hay mucha necesidad. Pero la verdad es que todos somos hijos del mismo Padre y necesitamos Amén. ser Así es, saciados Señor. de Así es, Señor. su aceite con su Espíritu Así es, Santo Padre. todos los días. Así es, Señor. Al ver todo lo que estaba sucediendo, al ver de que había idolatría, de que había toda esta tendencia, ¿cierto?, contraria a lo que Dios quería, Jeremías se mira como un muchacho, se mira como un niño y dice, yo no soy capaz, ¿yo qué les voy a hacer entender a estos que me enseñaban? Así es, Señor. Eran quienes le enseñaban, eran quienes en realidad deberían haberlo guiado, pero él la verdad es que no tenía esa guía. Entonces él solamente veía la declinación moral, la declinación espiritual y esta tensión política. Y cuando nosotros queremos enfrentarnos respecto a la situación que Dios plantea en medio, nosotros con nuestros ojos carnales vemos lo mismo. Vemos exactamente lo mismo. Observamos y como que le sacamos el rollo a la persona. Así es, Señor.
No, mejor no le digo, si total se ve tan bien. No, si para qué, si al final, oye, siempre están coordinando, siempre están en la alabanza, ¿qué necesidad puedan tener? Es que sois tan chicos. Yo miraba a los muchachos del pandero, a las muchachas, me hacían para arriba, para atrás. ¡Wow! Decía yo, no podría hacer algo como eso. Si ellos se dispusieran, si cualquiera de nosotros nos dispusiéramos al Señor, el Señor haría grandes cosas. Así es, Señor, amén. Si no mirásemos lo que nuestros ojos observan o lo que nuestro pensamiento cree que probablemente está sucediendo, sino que más bien le hacemos caso al Señor. Amén. Así es mi Dios. Gracias. Pero para eso hay que ser valiente. Amén. Y este lugar está lleno de mujeres y hombres valientes. Amén. Amén, Señor. Que el Señor de paz les pueda bendecir. Pasó el tiempo, aprendí algunas cosas a la fuerza. Yo vengo de una familia tradicional, trabajadora, en donde el esfuerzo, ¿cierto?, era lo principal. Había que esforzarse para que el día de mañana tuvieses trabajo, había que esforzarse para que pudieses estudiar, había que esforzarse para que fueses alguien en la vida. Eso es lo que me inculcaron a mí y generalmente a todo el mundo le hice lo mismo. Mis papás no eran creyentes, sí tenían una relación cercana con Dios porque mi abuelo lo fue, pero eso era lo que ellos te daban el ejemplo, ¿cierto? La perseverancia, el trabajar, el sacarse la mugre todo el día para llegar de noche, ¿cierto? Y que a uno no le faltara nada. Así es. Y uno nace con eso también, ¿cierto? Y trata de ir de acuerdo a lo que los papás les han dicho y trata también de cumplir. Entonces, cuando uno entra al Evangelio, también trata de cumplir de esa manera. Así es, Señor. Pero no es hasta que te das cuenta que no es con tu esfuerzo. Con la fuerza. O sea, en buen chileno no es hasta que te pegáis el primer chancacazo en el suelo que uno no entiende recién que no es con nuestra fuerza, Así es, Señor. no es con nuestro dinero, no es con nuestro oficio, con nuestro trabajo, no es con nuestra billetera. Los problemas no se arreglan No, mi Dios. diciendo ya, ¿y cuánto cero vale esto? No, no es No, mi así. Dios. Así es, Señor. Y el Señor nos comienza a sorprender. Amén. Amén. Y lo mejor que podemos hacer en esta época es poder tener un sano equilibrio en aquello que el Señor nos quiere Así es, Señor. enseñar. Amén. Pasó el Gracias, tiempo mi Dios. y ya tenía un poco más de conocimiento, ya tenía un poco más de recorrido. El Gracias, Señor Señor. también había tratado con mi corazón. Me enseñó que no era con pistola, que no era con placa, sino que es con su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque es difícil, no es fácil. Una de las primeras cosas que trató el Señor conmigo fue el miedo a morir. Muchas veces uno ve la patrulla y dice, oye, van todos serios, sí, pero es que vas lleno de cosas por dentro. Entonces no tenés ganas de reírte. No es muy chistoso andar así, porque es tu trabajo, tienes que estar súper atento a todo lo que pueda pasar. Pero el Señor también trata con el corazón de todos los que sirven en distintos lugares, en distintas ramas. ¿Para qué? Para que no solo podamos perseverar en la iglesia, sino que también para que podamos perseverar con los que están allá y los que necesitan. Amén. Adentro hay muchos hijos de pastor, hay muchas personas que fueron defraudadas por hermanos nuestros, hay muchas personas heridas, hay muchas rodillas paralizadas, hay muchos que en algún momento participaron de la iglesia y no nos van a escuchar. No, Señor. Hay cosas que ellos ya no escuchan. Y es así que el Señor tiene que preparar personas para que estén ahí en el momento preciso. Amén. Y para que podamos hablar con ellos. Así es, Amén. Señor. Pasó mucho tiempo y las cosas surgieron de buena manera, ya había una nueva disposición y comenzaron a pasar cosas que para mí, de verdad, que fueron muy lindas, muy llenas de lo que el Señor quería para todos nosotros. Vengo de una familia con mucha violencia intrafamiliar, entonces a mí me costaba mucho hablar en público. No sé si se nota, pero me costaba mucho hablar. Entonces, una de las primeras cosas que me mandaron a hacer era charlas de prevención de delitos sexuales a través de internet. Yo trabajé en el cibercrimen muchos años y recuerdo con un amigo que nos mandaron, así nomás, oye, hay una charla en tal lugar. Ah, perfecto, nosotros fuimos y llegamos y no llegábamos nunca al lugar y empezábamos aquí y allá y andábamos buscando un colegio. Bueno, en fin, el tema es que se había cambiado el lugar y era un gimnasio, estaba lleno de niños, lleno, 1000 niños, no sé.
Y cuando yo me subo, yo quedo en blanco, que yo no estaba acostumbrado a esas cosas. Yo no podía, con suerte hablaba con otra persona. Y así el Señor comenzó a tratar conmigo en particular esa situación. Gloria a Dios. Y empezó a pasar el tiempo. Y me empezó a enseñar muchas cosas que ocurrían en el diario vivir en las iglesias a través de lo que yo había estudiado y a lo que yo me estaba dedicando. Y un día el Señor me puso acá en el corazón a hacer esas mismas charlas en las iglesias. Y me di cuenta cómo nuestro pueblo estaba atado por el enemigo. Así es, Señor. Como muchos y muchas habían sido abusadas en las iglesias. Así es, Señor. O como muchos venían de ese dolor y no les permitía crecer. Cuando yo me di cuenta de eso, entendí por qué tenía que estar en ese lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día me dispuse, pasaron años y empezó a pasar eso en la iglesia. Tuvimos la oportunidad de orar por muchos que fueron libres de la pornografía, Gracias. libres del abuso, libres de situaciones sumamente complejas que no se atrevían a contarle a sus pastores porque los iban a castigar, porque los iban a bajar del cargo en el que estaban. Entonces yo me empecé a dar cuenta que la iglesia funcionaba al revés de lo que debería funcionar. Así es, Señor. Comenzamos a defender el cargo, comenzamos a defender lo indefendible. Así es, mi Dios. Más Jeremías nos mostraba que no era capaz porque era niño y Dios lo capacitó. Así es, mi Dios. Entonces cuando nosotros vamos a esta palabra, por ejemplo, entendemos que hay situaciones que nosotros no podemos controlar, que no podemos esconder, que no podemos pretender de que la disciplina de iglesia esté relacionada a esconder la verdad para que no me castigue. Así es, Padre. Porque con Dios no puede ser así. Bendito su Y amor. cuando hago eso, hago vana la función de sacerdote. Amén. Señor. Cada uno de los que está acá es sacerdote del Amén. Señor. Somos real sacerdocio Sí, santo. Señor. Sacerdocio santo y Gloria al Señor. en consecuencia, ¿cómo yo voy a servir si llevo ese peso tan complejo? Así es, mi Dios. Hay situaciones que de verdad nosotros debemos sí o sí explorarlas para que el día de mañana tengamos la posibilidad de ser bendición. Amén. Amén. Y ser bendición, pero de una bendición completa y compleja. Una vez me invitaron a dar una charla a un lugar bien especial. Me invitaron de una iglesia que está en San Ignacio, San Ignacio de Ovalle puede ser, donde está Alonso Valle en toda la esquina, está la iglesia de San Ignacio, ¿cierto? En esa iglesia había personas súper importantes de distintos credos, evangélicos, pentecostales, estaba el Ejército de Salvación. Habían algunas personas que estaban como más relacionadas a temas espirituales, había una religión relacionada como al yoga, estaban los católicos, estaban las monjitas, había mucha gente. Y cuando entré yo sentí que era raro, porque nunca había visto algo como eso. Y había también un presidente de una corporación muy grande en Chile, que es muy grande, muy conocida. Y yo básicamente hice lo que tenía que hacer, ¿cierto? Me presenté y fue muy bonito, fue muy especial, fue muy cercano. Generalmente esas presentaciones están relacionadas con casos de iglesia que ocurrieron en iglesias. Y la verdad es que el pueblo se duele, independiente del credo, todos somos llanos a dolernos cuando las situaciones están relacionadas a nuestros niños. Y se formó algo muy lindo, muy bonito. Y al tiempo después me llega una invitación del presidente de esta congregación que les digo yo. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a estar de aniversario y van a estar todos los pastores de nuestra corporación y me gustaría que escucharan esa presentación que diste la otra vez. Yo le dije, sí, no hay problema, yo voy, ¿dónde es? Bueno, era por allá por la granja. Y llegó el día, llegó la hora y yo entro y era una iglesia así como esta, ¿cierto? Dispuesta, estaba el púlpito acá y estaban los obispos, estaban los pastores, las pastoras. Y la verdad es que cuando entro yo
estaban discutiendo acerca de temas que son de iglesia, porque era como una reunión de negocio, no sé, realmente estaban los ánimos más o menos complejos. Y yo estaciono, entro calladito y me pongo al final, que no quería interrumpir absolutamente nada. Y yo entendí primero de que había mucha necesidad entre sus pastores porque habían muerto algunos pastores y las viudas no tenían sustento. Y había otro pastor que decía, mira, a mí comenzaron a pedirme el 10 y ahora llevo el 40, yo que tengo que pagarle al supervisor y al otro y acá, yo al final estoy dando como el 40% de lo que recibo, que no es mucho, entonces ¿cómo voy a ayudar a la pastora que está cerca mío, pero es que yo no tengo, no me alcanza? Y yo llegué ahí, al medio de esa conversación, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo iba a presentar. Y en algún momento otro levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Y yo quiero decir otra cosa además que acá se está olvidando. Hay pastores y pastoras que tienen por costumbre reunirse con iglesias, reunirse con otros credos. Y la verdad es que yo encuentro que eso no debería pasar en nuestra congregación. Y cuando dice eso, yo recuerdo donde conocí al presidente que estaba al lado del obispo. Y yo lo miro y él me mira con esa sensación de no vayas a decir dónde me viste, una cosa así. Y yo quedé súper contrariado porque llevaba 2 minutos en la iglesia y ya estaba pero mal. Yo decía, ¿por qué en este lugar? Sí. Y yo igual ahí dije, Señor, yo estoy dispuesto. Yo la verdad que acá al lado de ellos yo soy pero un niño en pañales porque ellos llevaban mucho recorrido, eran todos ancianos y estaban muy cansados. Y la verdad, amados, es que me tocó presentar, conectamos el data, no sé qué, y voy a hablar acerca de lo que traía y el Señor toma una porción de tiempo de esa presentación y empieza a decir cosas que hasta el día de hoy hasta yo me asombro porque yo nunca quise decir eso. No sabría cómo explicarlo, pero la verdad es que fue el Señor. Entonces, una de las primeras cosas que le decía era, ¿sabes qué? Cuando el Señor a mí me llamó al pastorado no me dijo cuánto iba a ganar, sí me dijo que Él iba a sustentar mi casa. Amén. Y lo otro que me dijo también es que efectivamente nosotros debíamos reunirnos con aquellos que alabábamos al mismo Dios y no debíamos confundir las cosas. Así es, Señor. Y la verdad es que esta situación que ocurre acá, les decía yo, es una situación que ocurre en muchos lados, en donde hemos confundido el llamado, nos olvidamos de cuando no teníamos ideas, por alguna razón, nos olvidamos de aquello que sentíamos cuando no teníamos al Señor en el corazón. Y aquellos que nacieron bajo las bancas han olvidado cuando tuvieron su encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y la verdad es que lloramos juntos un montón de rato. Y yo dije, hasta aquí nomás llegué. Porque la verdad no tenía nada que ver con lo que yo iba a decir. Tenía mucho temor respecto de lo que había pasado. Obviamente estaba el respaldo de Dios, pero la verdad es que como era chico, como era al lado de ellos muy joven, yo decía, sería todo. Y en eso se levanta atrás una profeta, una pastora muy antigua y comienza a profetizar en lengua y luego ella misma iba traduciendo lo que el Señor le estaba diciendo. Y comenzó a ser muy dura con la iglesia y eso vino a confirmar aquella situación que había en mi corazón. Y yo descansé. Y yo le decía, gracias Señor, porque si bien me dispuse, yo no sabía lo que ibas a hacer, pero ha sido bueno, te doy gracias. Y lloraba igual que un cabro chico en un rincón. Y yo dije, bueno Señor, hasta aquí nomás, ahora me voy. Y de repente, hermanos queridos, me van a creer que se levanta un pastor del medio y dice, pero es que yo tenía que decir algo antes que subiera acá el hermano a predicar. Y yo, ay no, Señor, yo estaba atrapado, estaba en ese rincón y tenía que recorrer toda la iglesia para salir, estaba el data conectado a mi notebook, no podía salir de ahí. Y dije, ¿qué va a decir este señor? Íbamos tan bien, Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Y de repente él dice, yo tengo que decir algo. Esto no puede quedar así. Yo iba a hablar y me interrumpieron porque él tenía que presentar, pero yo quiero contar algo que le conté ayer al pastor que está acá al lado mío. Y el pastor decía, sí, es verdad, me contó algo, no sé qué. Y dije, ay, Señor, sácame de acá. Y el pastor dice algo bien singular. Dice, yo quiero contar un sueño. Ay, ahí yo dije, ya, hasta aquí no va a llegar. Y el pastor dijo algo
al principio dijo, yo quiero contar un sueño, pero que ya le conté al pastor ayer. Amén. Y todos escuchando. Y él dice de la siguiente manera. En el sueño yo me encontraba cerca de la iglesia en la que tengo, en la esquina. Y yo estaba fumando, decía el pastor. Y yo fumaba tranquilamente mientras observaba los autos que pasaban, etc. Y se acerca un señor y me dice que yo no podía fumar. Y yo le dije, ¿por qué? Si no era prohibido en Chile fumar cigarros. Me dice, es que tú en tu condición no puedes fumar cigarros, tú eres pastor. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque tienes que guardar tu templo. Amén, dijo. Pero siguió fumando, porque no era ilegal. Y en eso se acerca otro, que era como el jefe de ese tipo, y le dice, bueno, si no quieres dejar de fumar, nos vas a tener que acompañar. Y dice que se lo llevaron en un auto y aparece en una oficina. Y el mismo tipo le preguntaba e insistía, ¿por qué fumabas si Dios de alguna manera te está diciendo que no? Y él decía que al jefe no lo podía ver, porque era muy alto y estaba como muy lejos, no lo podía ver. Y el tipo le insistía en que no debía fumar y él como que no entendía y en algún momento entendió y despertó. Y todos quedaron así como, ¿y qué tiene que ver con todo lo que estábamos hablando? No tenía sentido. Y yo dije, uy, ¿qué está pasando? Y él se para, me apunta y me dice, el hombre de mi sueño eres tú, me dice. Tú me hablaste. Yo me largué a llorar. ¿Sabes qué significa todo eso? Básicamente que cuando tú te dispones, el Señor obra a tu favor. Así es, Señor. Así es, Señor. No importa cuál es el mensaje, cuán duro pude haber sido, porque ahora estoy súper relajado respecto a lo que en ese momento predicamos. Pero no importaba cuán duro podría haber sido el mensaje hacia esos ancianos. Porque fue duro. Yo de verdad que tenía mucho temor por eso. Y dije, acá se me van a venir encima. Pero el Señor respaldaba a través de otras obras. Y eso es lo que hoy día, amada iglesia, debemos entender. Que no estás solo ni sola. Así es, Señor. Que el Señor actúa en paralelo a tu disposición. Amén. Porque no somos nosotros. No es nuestra fuerza. No es nada de nosotros. Así es, Señor. Absolutamente nada. Sí hay algo que es bien singular. La fe. Amén. Cuando tú haces las cosas con fe, el Señor mueve la mano. Así es, Padre. Y estudiábamos en la iglesia la otra vez que ni siquiera nuestro llanto, ni siquiera darle pena al Señor mueve su mano. La palabra dice que cuando hay fe, Él mueve su mano. No es cuánto llores, sino que más bien es cuánta fe tú pones en ese Señor. ¿Te has fijado que a veces no alcanzan ni a llorar y se arreglan las cosas? Amén. ¿Y cuántas veces has llorado y sigues llorando y no pasa nada? ¿Será que hay algo en nuestro corazón que el Señor quiere arreglar? ¿Será que el Señor lo que quiere es que de una vez por todas nosotros realmente cambiemos nuestra vista carnal o nuestra vista de acuerdo a nuestro entendimiento por aquello que no se entiende, por aquello que es ilógico, por aquella matemática del Señor que te hace llegar a fin de mes? Así es, mi Dios. Porque Dios es extraño. Amén. Tú sumas y dices, no llego, pero llegaste. Así es, Señor. Gracias, Señor. Qué raro es el Señor. Al Señor le iría súper mal en matemáticas en el colegio. Porque nos suma bien. Donde yo digo, no, acá me llega hasta el 20, el Señor hace que las cosas lleguen hasta el 30. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Es un Dios que no tiene lógica alguna. Entonces, lo que el Señor hoy día nos hace entender o nos va preparando, ¿cierto?, para este mensaje, está relacionado con aquello que tú y yo vemos. Porque le pregunta, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él le dice, ve una vara de almendras. Y es bien singular porque para que él gráficamente entendiese que era una vara de almendro, debía tener cierta condición. Primero, la vara de almendro, bien singular, es usada también, ¿se acuerdan cuando hubo una rebelión y Moisés y Aarón no hallaban qué hacer porque se levantó una tribu entera? Así es, Señor. Y decían que ellos no eran los líderes, que no sé qué, que no sé cuánto, que la cuestión.
Ya, pues, se metió Jehová y los mató a todos. Abrió la tierra, algunos fueron tragados y los que estaban más cerca del altar fueron quemados, absolutamente todos. Es guapo el Señor. Así es, Señor, amén. Pero hay misericordia en este Así tiempo, es, así que hay Señor, que gracias. apelar aquí. Entonces, llega un momento en que dicen, ok, y esto no es todo. Vamos a hacer lo siguiente, dice Jehová. Moisés, dile a tu pueblo que de cada tribu escoja una vara, y esa vara será representante. Y en una noche yo voy a decidir quién será quien lleve mi palabra, quién será quien ministre, quiénes serán mis sacerdotes. Entonces todos dejaron la vara ahí, y al día siguiente la única vara que tenía flores, fruto, era la vara de Aarón. Gloria a Dios. Entonces la vara de Aarón es recordada también por algunos autores que están relacionados con el llamamiento de Jeremías. Entonces, cuando él dice, yo veo una vara de almendro, el almendro tiene una condición bien especial. El almendro se adelanta. El almendro florece en invierno. Amén. Los primeros frutos son del almendro. Y la verdad es que llama la atención porque obviamente Jeremías, para decir ve una vara de almendro, realmente debería ser una vara florecida. Así es, Señor. Y lo grafica de esa manera. Entonces, cuando hay una visión como esa, cuando hay seguridad en aquellas situaciones que van a ocurrir, el autor sagrado no duda en escribir literalmente que él ve ese tipo de vara. Pero ese tipo de vara tiene una connotación que es sumamente visionaria respecto de lo que nosotros, años más tarde, siglos más tarde, miles de años después, nosotros íbamos a leer respecto a esa palabra. Amén. Amén. Porque no era casualidad de que efectivamente tuviese flores, no era casualidad de que efectivamente mantuviese frutos, no era casualidad que este mensaje haya llegado hoy día a esta iglesia. Así es, Señor. No es casualidad. Dios. La vara entonces reverdecida hace que nosotros podamos pensar en que independiente de lo que nosotros estemos viviendo como país, el Señor nos va a bendecir. Amén. Pero pastor, me han dicho tantas veces lo mismo y ahí estoy yo al 3 y al 4, sí, pero es que ahora nosotros lo que debemos añadir es la disposición Así es, y Señor. la Amén. visión distinta a Así es, aquello que Señor. el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Si tú añades la visión, mira, si donde tú miras no hay cómo pasar, pero el Señor abre una puerta, tomas oportunidad. Amén. Sí, Señor. Tomas oportunidad. Gracias, Fíjate que Señor. una vez nos vino a visitar un amigo, Marcelo, de Argentina, que hablaba así, te decía, el Señor te va a bendecir, hermano, y te llegaba a temblar porque es un tipo como de 2 metros y grande, y la voz es súper grave, y como que te remecía entero cuando oraba por ti. Entonces, estábamos en mi casa ya más tranquilos con mi amigo Isaac, con él, con su esposa y con nuestras esposas. Y dijo, vamos a orar, amado. En ese tiempo yo aún me congregaba en mi casa. Yo le contaba al pastor que nos dimos vuelta por muchos lugares, pero finalmente nos reuníamos en nuestra casa. Entonces todos los días, sábado en la noche, acomodábamos la silla, corríamos la mesa, hacíamos un montón de cosas para que pudiésemos estar congregados en nuestra casa. Amén. Finalmente, este pastor me dice, ¿y tú qué quieres? Y yo le digo, quiero hacer la voluntad del Señor. Me dice, vamos a orar. Y en medio de la oración se para y me dice, Pablo, abre los ojos. ¿Qué ves? Y yo le digo de esta forma, Dios mío, si uno de repente se... Le digo, veo una puerta. Mira, veo una puerta. Podría haberle dicho mejor. Veo una puerta. Y me dice de esta manera, esa es la puerta de tu bendición. Gloria a Dios. ¿Y quién tiene la llave? Me dice, yo la tengo. Y mi otro amigo me miraba así como... Porque ya era una oración sumamente compleja, pero ya estábamos todos con los ojos abiertos, era como que estábamos actuando. Y me dice Marcelo, toma la llave, abre la puerta. Y yo voy, abro la puerta Así es, Señor, y la amén. cierro. Y me miran así como, es que esta puerta es mía, le dije. Gloria a Dios.
y me eché la llave al bolsillo. Amén. Y entré en esa bendición. Gracias. Y todo, oh, amén, amén, gloria a Dios. Y fue como tragicómico porque después mi amigo Lisa me dice, oye hermano, ¿viste la puerta de verdad? Sí, amigo, le dije. Y te la puedo describir de esta manera, así, así, tiene aquí, abre para este lado, abre para adentro, así. Lo buenísimo. ¿Sabes qué? Años antes de esa oración, nosotros con mi esposa orábamos por la gente que quería tener familia y al tiempo después llegaban a darnos las gracias porque tenían sus exámenes aprobados, ya Dios. tenían semanas, meses. Amén. Y con mi esposa en ese periodo teníamos una lucha tremenda respecto a eso porque ella fue diagnosticada con un tumor en la cabeza que le impedía ovular. Y para nosotros fue súper compleja esa etapa de nuestra vida. Y yo siempre le digo a la iglesia, ¿sabes cuál fue mi momento espiritual más grandioso? ¿Sabes cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me habló por primera vez, así profundamente, y de repente todos esperaban así, oh, estaba al medio del culto, vino el pastor, puso la mano? ¿Sabes que yo estaba en mi patio estrujando mi estropajo? Eso estaba haciendo. Estaba limpiando no me acuerdo qué, y de repente viene el Señor y me dice, hijos son 3. Gloria a Dios. Anda, ve y dile a tu esposa. Gracias. Y yo Señor. solté el Bendito eres, estropajo. Señor. Entré a la casa y le dije a mi esposa, ¿sabes lo que me acaba de decir el Señor? Me dice que son 3 hijos. Aleluya. Y que seamos obedientes, me dice. Y ella me dice, Pablo, yo soy obediente. Y dice la palabra, me dijo ella, que si yo soy obediente, Él va a bendecir mi vida. Así es, Señor. Amén. Bien, Señor. Y efectivamente son 3. Gloria a Dios. Dios. Y cuando mi esposa estaba recién esperando al tercero, se da esta oración que te acabo de contar recién. Y nosotros estábamos súper felices porque wow, dijimos nosotros, qué tremenda bendición. Así es, mi Dios. Se acerca una hermana que es usada por el Señor y en un culto de mujeres se acerca y le dice, ¿puedo orar por ti? Y ella feliz porque iban a orar por su vientre, ¿cierto? Ya era el tercero, ahí estábamos como en el conchito, la promesa. Y le dice de esta manera, le dice, y antes que nazca tu hijo, tendrán un templo para congregar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la Ale me mira así como, tengo 5 meses, ¿qué puede pasar en 4 meses? Pero cuando nosotros vemos con lo que el Señor ve, las cosas ocurren. Así es, Señor. Amén. Ya tendrán tiempo, el momento para conocer el lugar donde nos congregamos. Gracias, Señor. Pero lo que hicimos fue básicamente tomar una casa, derribar sus paredes y hacer un pequeño salón donde antes yo carreteaba. En medio del lugar que me vio crecer. Así nos hemos ganado a nuestros amigos, a sus familias. Porque no es donde tú quieras, Así es, es Señor. como Dios. Amén. Así es, Señor. Gracias. Y luego nació Cristóbal. Y Cristóbal hace 1 año y medio fue diagnosticado con TEA. Mi hijo más pequeño es autista. Entonces tú miráis para arriba y decís, Señor, ¿y esto cómo? ¿De qué forma? Pero yo con él, en poco tiempo, pude comprender profundamente de que Dios es soberano y hace Así es, como- Señor. Amén. Así es, Señor. y tiene todo el poder. Amén. Y si el Señor se glorificó una vez en mi vida, se va a volver a glorificar Así es, Señor. en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Amén. Así es, Señor. Amén. ¿Qué intento con esto, iglesia más? Los tiempos son de Dios. Amén. Y el Señor ha tenido que tomar personas que no tenían quizá el conocimiento, que no sabían del Señor. Los ha tenido que procesar rápidamente
para que se hagan cargo de grupos de trabajo, de iglesias, para que alcancen a otros. Así es, Padre. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra tarea. Amén. ¿Qué impide entonces, iglesia amada, que nosotros, cuando miremos al Señor, veamos la misma vara florecida? Así es, Señor. Absolutamente nada. Amén. Cuando tú vas al Señor y entiendes que hay un propósito en tu vida, cuando hay un propósito en tu ministerio, cuando hay un propósito en tu matrimonio, cuando hay un propósito en tu corazón, a pesar de que tienes corta edad o que tienes avanzada edad, pero que aún el propósito de Dios no ha terminado, no han acabado contigo, comienzan a ocurrir cosas en nuestro corazón. Amén, Señor. Amén. Jeremías no podía, no tenía la autoridad, sentía él, no tenía la forma, era ignorante en todo sentido, tenía miedo, veía que su pueblo estaba completamente perdido, que los que en algún momento les tenían que enseñar no estaban de acuerdo a lo que Jehová quería para su pueblo. Pero Jehová fue misericordioso con este varón. Así es, Señor. Y finalmente le dice, yo voy a estar contigo. Amén. Yo voy a hablar por ti. Tú solamente déjate guiar. Así es, Padre. Iglesia amada, yo hoy día básicamente te quiero decir una cosa. Si te dispones, tu vida va a ser distinta. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice que la va a apresurar. Amén. Son tiempos complejos. Así es, Señor. Gracias, mi Dios. Son tiempos sumamente peligrosos. Así es, Padre. Y el Señor lo que necesita es apresurar. Amén. Es que nosotros podamos hacer cosas distintas. Así es, mi Dios. Gracias, Señor. Hubo un día en que yo pensé que no estaba calificado para poder pastorear. Porque yo no nací en la iglesia, no tengo voz de pastor. Es decir, que yo cuando esfuerzo mucho la voz me quedo sin voz. ¿Has fijado que los pastores le dan y pueden predicar todo el día? Yo no puedo, se me desgasta mucho. No tengo la experiencia quizás. El Señor como que me tomó rápidamente y comenzó a hacer muchas cosas en mi vida. No tengo como la carrera pastoral, por decirlo de alguna otra manera. Pero me dispuse. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que hoy día yo te quiero transmitir con mucho temor. Así es, Padre. Disponte. Amén. Y las cosas van a ser diferentes. Así es, mi Dios. Amén. Yo le quiero decir a aquel y a aquella que tenga don de sanidad, Para su gloria, Dios. que no duden por el amor, Amén. Amén, Señor. porque no es tu mano. Amén. Así es, Señor. Aquel que profetizó en algún momento y no ha querido, no ha podido, no se atreve, le da miedo, que suelte su mente Así es, Padre. y que lo haga, Amén. porque no es tuyo. Así es. Bendito su amor. Yo sé que esta iglesia va a ser diferente, no porque haya venido yo, No, mi Dios. da igual. Es porque de hoy en adelante van a comenzar a creer en aquello que nunca habían creído, porque se puede. Así es, Señor. Así es, Se Señor. puede. Amén. Si tú me hubieses conocido hace 15 años atrás, hubieses cruzado la vereda. No hubieses hablado conmigo. Era tal mi manera de vivir. Tenía tanta rabia en mi corazón con todo lo que me había sucedido de chico, que no quería saber nada con el Dios que permitió que mi familia fuese como la que vivía en su momento. Así es, Señor. Yo estaba súper enojado. Pero no fue hasta el día en que perdoné y pedí perdón. Así es, Padre. Gloria a Dios. Primeramente al Señor, por ser terco, Amén. Así es, Señor. por ser cabeza dura. Así es. Y acá vemos harto. Amén. Amén. Somos llevados a nuestras ideas. No, es así, es así. Así es, Al mi Dios. final nos damos cuenta que no.
No fue hasta esa ocasión en que el Señor permitió que todo se pudiese dar como les estoy contando. Yo he hecho un resumen así, pero muy rápido, de todo lo que he podido vivir con el Señor. Ahora te toca a ti. Amén. En la semana busca a alguien con necesidad y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Así es, mi Dios. Así es, Señor. Hay Amén. personas que necesitan de ti. Amén. Sí, Hay Padre. personas que necesitan de tu compañía, del Espíritu Santo que llevas dentro. Amén. El abrazo, la palabra, el cobijo. Así es. Y tú puedes decir, sí, pero es que yo estoy dolido, yo estoy dolida, yo estoy carente. Pero hoy día estás acá. Amén. Y el de allá no está acá. Así No es, tiene Señor. esta tremenda bendición Gracias, Señor. que tenemos nosotros. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, Amén. que el Señor les pueda fortalecer y les pueda bendecir Amén. sobremanera. Amén. Amén. Gracias. Yo me quiero tomar una libertad y ante la iglesia y ante el Señor yo voy a hacer algo y voy a declarar una bendición. Gloria a Dios. Pastor Omar, Pastora Paulina, el Señor les tiene un mensaje a ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor ha puesto en mi corazón decirles lo siguiente. Dice que lo que no ocurrió en años va a ocurrir en meses en su ministerio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo que no ocurrió en meses Gracias, Señor. va a ocurrir en meses. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Prepárate, iglesia, Amén. Amén. porque vas a ver grandes cosas. Así es, Señor. Vas a ver cosas grandes. Gloria a Dios. Amén. Cuando hay un corazón sincero, Así es, mi Dios. el Señor envía personas que probablemente nunca más volverán. Que a mí me ha pasado mucho. Que he recibido gente en mi iglesia que es un solo día, ¡pum! Y uno dice, wow, qué bendición. ¿Y dónde está? No, se fue a su casa, está en Argentina. No puede volver. Pero es así, amado. Amén. 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 Amado. Su esfuerzo, su bondad, su corazón. Y déjame decirte algo, no son palabras de buena crianza porque la verdad es que a esta altura yo ya aprendí que las cosas no son así. Así es, Señor. Pero si ustedes estaban esperando alguna situación específica, créanme que el Señor va a abrir puertas, va a cerrar otras y por sobre todo va a apurar los tiempos. Así es, Padre. Los tiempos el Señor los va a apurar porque ama a nuestra iglesia Amén. y porque requiere ir a buscar a aquellos que están en necesidad. Así es, Señor. Amén. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad. Y va a llegar el momento. Y va a llegar la forma. Y va a llegar la ocasión específica Así es, mi en que Dios. ustedes van a notar la diferencia. Y no solo apurará los tiempos, sino que también pondrá los recursos. Así que, iglesia amada, hay que orar. Amén. ¿Sabes, pastor? De tus lomos saldrán muchos pastores. Gloria a Dios. Y así va a ser. Amén. Así va a ser. Es hora de creer. Amén. Yo veo almendro en todos lados. Gloria a Dios. Invierno y verano. El Señor, la verdad es que se ha tenido que tomar de muchas personas para volver a hacer lo que muchos no pudieron. No porque no quisieron, no porque no tuvieron la capacidad. Hay muchos que no alcanzaron. Así es. Hay gente que se fueron antes y que es necesario terminar aquello que el Señor quiere hacer en Chile. Amén. Yo nací escuchando que Chile era para Cristo. Amén. Sí, Señor. Y mira todo lo que ha pasado. Amén. ¿Aún lo crees? Amén. Amén, Señor. Yo también lo creo. Amén. Sí, Señor. Pero mira lo que están viendo nuestros ojos. Lo que escuchas a diario. Uno dice, no hay por dónde, Señor, pero yo lo creo aún. Amén. Amén, Señor. Y eso es lo que el día de mañana nos debe motivar. Así es, Señor. Porque hay una promesa con la que hemos crecido. Nosotros somos de esa generación en donde nos decían, no te preocupes, persevera porque Chile va a ser de Cristo. Así es. Y hemos avanzado y uno mira y dice, uy, Señor, pero ¿qué está pasando? Pero así va a ser. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Así es, Señor. Amén. Iglesia amada, esta bendición es para todos nosotros. Amén. Amén, Señor. Cuando fue llamado Jeremías no tenía idea lo que iba a suceder.
Fíjate que él es recordado como este profeta que tenía estas circunstancias en su vida. Él murió viendo cómo perecía su pueblo. Así es. Yo estoy dispuesto a vivir esto. Así es, mi Dios. Yo no le pido al Señor ser el protagonista. No quiero ser protagonista de nada. Yo quiero aportar con lo que el Señor provee a mi corazón. Amén. Y si lo verán mis hijos, amén. Y si lo van a ver mis nietos, amén. Amén. Pero disponte, iglesia amada del Señor. Amén. 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 Y hoy día quiero orar por todos aquellos que se van a disponer. Amén. Si gusta puede levantar su mano. Así es, Señor. ¿Usted se va a disponer? Es la pregunta. Amén. Yo me voy a disponer en este día. Amén. Yo me voy a disponer a hacer cosas diferentes. A creer cuando nadie crea. A orar cuando nadie ore. A acompañar cuando nadie quiera. Amén. A viajar cuando nadie lo espere. Así es, Señor. ¿Cierto? Me voy a disponer a proclamar verdad, a proclamar bendición, a Amén, proclamar Señor. por sobre todo sanidad Amén. a un pueblo que camina enfermo. Así es, Señor. Qué difícil. Qué difícil es pararse y decir, ¿sabes qué? Yo quiero orar por aquel que gime en silencio. Amén. Pero para eso nosotros debemos buscar al Señor. Porque ¿cómo le decimos a Juanito, que fue quien me enseñó la palabra del Señor, que yo necesito poner mis manos sobre él porque el Señor me lo dijo para que él sane de esto y esto? Amén. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo me atrevo? Por eso necesitamos no considerar nuestra edad, ni considerar nuestro testimonio, nuestras circunstancias, nuestra vida, sino más bien considerar de que le buscamos de todo corazón. Así es, Señor. Amén. Si le buscamos de todo corazón, el Señor va a hacer grandes maravillas en nuestra vida. Amén. Hoy día no hemos hablado otra cosa que no sea el ir por nosotros mismos para que juntos podamos ir por aquellos que no hemos alcanzado. Así es, Señor. Amén. Amén. Somos parte de una iglesia chilena que tiene un poquitito de aquí y un poquitito de allá. Somos un poquitito pentecostales en algunas cosas, pero para otras cosas somos como un poquitito, se puede decir, renovados. Por acá sacamos un poquito de esto otro. Y en general la iglesia chilena es una mezcolanza de muchas cosas, Así es, Señor. pero en el fondo hay fe. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar. Así es, Amén. Señor. Le invito a orar, iglesia amada. Señor, en esta hora queremos, bendito Dios del cielo, antes que todo, Dios, pedir perdón porque no hemos estado, Padre amado, a la altura. No hemos perseverado, Señor, como tú probablemente querías. Padre, con la historia de Jeremías, con el llamado de Jeremías, bendito Dios, trae a nuestro recuerdo, trae a nuestro corazón muchas de las situaciones que nosotros vivimos desde el principio, muchas promesas, Padre amado, que probablemente no alcanzamos a realizar porque vino el día a día, Señor, y la verdad es que estamos grandes, quizá olvidamos algunas situaciones que te prometimos cuando recién fuimos llamados, Señor, al trabajo en tu reino. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, nos queremos disponer de una manera diferente. Así es, Señor. Amén. Padre, queremos realmente ver almendros, Dios del cielo, a Amén. nuestro alrededor. En pleno invierno, Dios, en pleno desierto, en plena sequía, Señor, cuando nuestros ojos, Padre amado, ven situaciones, Padre, que no podemos controlar, cuando, Padre amado, hemos podido percibir que el sustento, Dios del cielo, ha peligrado en nuestro hogar, Señor. Padre, nos disponemos a trabajar, Dios de la gloria, no importando, Señor, el escenario, no importando, Padre, la contienda, no importando, Padre amado, lo que hemos de vivir, Así es, Señor. sino que más bien solo te queremos agradar, Dios. Amén. Oh bendito Dios del cielo, en esta hora, Padre amado, con la autoridad, Dios de la gloria que nos da, somos hijos tuyos. Así es, Señor. Oh bendito Dios, yo te ruego, Espíritu Santo, que tú derrames, Padre amado, de ese nuevo tiempo en este lugar, Señor. Así es, Señor. Amén. Oh Padre amado, que puedas apresurar, bendito Dios, los acontecimientos en el llamado pastoral de los que están por delante, Señor, en este lugar. Oh bendito Dios del cielo, sabemos que no hay tiempo, Señor. Sabemos, Padre amado, que hay muchas situaciones
oh Padre amado, que no tienen respuesta en este día. Oh bendito Dios, sabemos que hay muchas situaciones que no han tenido arreglo hasta este día, Señor. Sabemos, Padre amado, que no hay presupuesto para alcanzar los proyectos, bendito Dios, que tú has puesto en sus corazones. Mas, Padre amado, tú puedes hacer cualquier cosa, Señor. Amén. Eres soberano. Gracias, Eres Señor. nuestro Dios. Amén. Eres, Padre amado, todo lo que necesitamos. Así es, Señor. Señor, en esta hora declaramos esa bendición. Amén. En este lugar. Declaramos esa bendición para estos tus pastores, tus amigos, tus hermanos. Gracias. Oh Padre amado, son compañeros de milicia, Señor. Amén. Estamos, Padre amado, en el mismo bando. Y yo te ruego en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, como ha ocurrido con muchos, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, esa bendición para ellos. Honro, Padre amado, en esta hora tu nombre. Honro tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Padre, desde el primer momento se sintió, Padre amado, Señor, su compañía. Amén. Padre Dios, su Espíritu Santo, Dios del cielo. Oh bendito Dios, ha sido bueno, Señor. Gracias, Oh Padre Señor. amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que puedas llenar, Padre, cada vasija en este día. Aquel que haya venido con desesperanza, aquel, Padre amado, que haya pensado, Señor, que venía haciendo las cosas mal. Yo te ruego, bendito Dios, que él pueda, Padre, ella pueda ver, Padre, con ojos espirituales. Gracias, Señor. Que pueda, Padre amado, verdaderamente, Señor, disfrutar de tu paz, Amén. de tu entendimiento, de tus tiempos, Señor. Gracias, Padre, así como guiaste a Jeremías, yo te ruego que guíes, Padre, a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Así, Padre amado, como este profeta se dolía por su pueblo, Señor, permítenos, Padre, sentir el dolor de aquel que es oprimido, de aquel que está en persecución, de aquel, Padre amado, que no te conoce. Dios del cielo, pon misericordia, Señor, en cada uno de nosotros, para poder alcanzarle, Señor, y para que tuya sea la gloria, Padre Amén. amado, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. La gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les pueda fortalecer. Amén. Jehová, escucha mi oración.